Que Dios les bendiga, muy buenas tardes. En esta ocasión quiero compartir con ustedes en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Pero vamos a leer desde el 21. Tiene que ver con la predicación del Evangelio que estaba haciendo el apóstol Pablo junto a sus compañeros en los diferentes lugares por donde ellos iban, anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues las tantas ocasiones en que la vida de Pablo estuvo en peligro por causa de predicar el Evangelio fue una de estas. Y cuando lo dejaron dado por muerto, se acercaron y él les predicaba el Evangelio. Se levantó pues y dice que anunciaron las buenas nuevas en la ciudad de Derbe. Y dice así: después de anunciar la buena noticia en Derbe, donde ganaron muchos creyentes, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. En estos lugares animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas tribulaciones. En la versión de 60 dice que para entrar en el reino de Dios os es necesario que pasen por diversas o sufran diversas tribulaciones. La Biblia es bastante elocuente con relación a esta verdad. Los creyentes han de ser probados en su fe y han de luchar en contra de las adversidades de este mundo que no camina con Dios. Dice el apóstol Pedro a estos, es decir, a estos que no creen o a estos que no han aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Por cuanto no compartimos sus pecados, sus estilos de vida apartados de la obediencia al Señor, entonces nos miran como gente extraña, como locos, como fanáticos, y nos ultrajan, nos critican, nos persiguen, y como ya ustedes saben, a algunos les ha costado incluso su propia vida por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso en los tiempos actuales hay personas que sufren la persecución y el martirio por causa de su fe en Jesucristo. Por lo que es necesario, dice Santiago, que ustedes atravesen por diversas pruebas. Es necesario para que cuando su fe sea aprobada, entonces ustedes en la paciencia alcancen la gracia de Dios. Esa gracia que nos transforma, esa gracia que nos moldea a la imagen y semejanza de Cristo cuando nosotros sabemos pasar por las tribulaciones con el espíritu correcto, con la actitud correcta. Y de eso es que yo quiero que meditemos en esta mañana. Cuando estemos atravesando por diversas pruebas, dice el apóstol Santiago, siéntanse bienaventurados, inmensamente felices, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia tiene su obra perfecta. Dios quiere que nosotros seamos perfectos y cabales en todo lo que Él requiere de nosotros. Una perfección relativa, evidentemente, pero una perfección cristiana, una perfección en el amor, una perfección en la devoción y la obediencia a Dios. Lo cual no quiere decir que no fallemos nunca. Pero la persona que camina con Dios, en el caso que falle, sabe levantarse. 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta, porque la actitud del corazón es la que va a hacer la diferencia. Incluso no solamente en el contexto de las pruebas que vienen directamente de Dios para los creyentes, porque dice la Escritura que Jehová prueba al justo, al impío no lo prueba. El impío está viviendo en el pecado y está cosechando la desobediencia a los mandamientos de Dios y están a la merced del enemigo. El cristiano tiene además
que confrontar no solamente la prueba de la fe, sino también la tentación del enemigo que batalla contra nosotros, haciéndonos o sugiriéndonos que nosotros pequemos contra Dios. Por eso es que tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios, dice el apóstol Pablo, para que estemos firmes en el día malo, soportando y enfrentando todas las acechanzas del diablo. Tenemos nosotros esos dos frentes, las pruebas de parte de nuestro Dios y la tentación de parte de Satanás. Hay un versículo interesante que, independientemente de la palabra que se use, depende de la traducción bíblica, dice pruebas o tentaciones, pero en 2 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido, está el apóstol hablándole a los creyentes, no nos ha sobrevenido una tentación, una prueba que no podamos resistir, sino que conjuntamente con la prueba viene el poder de Dios para que podamos resistir. Dios hace posible que en medio incluso de la más cruenta lucha nosotros salgamos victoriosos, porque Él siempre tendrá una salida para nosotros. Cuando estamos atravesando por estas dificultades, no debemos pensar que estamos en una cueva donde no hay salida. Estaremos pensando más bien en un túnel donde aparentemente no hay salida, hay oscuridad, hay tinieblas, pero al final está la luz que nos espera para darnos nuevamente la libertad. Dios siempre hace brillar la luz en medio de las pruebas para que nosotros podamos resistir. Entonces, hermanos, no es que no podemos evitar el ser probado en nuestra fe, ni podremos evitar las tentaciones del enemigo, de la carne, porque eso es imposible. Pero la actitud que tengamos es la que va a hacer la diferencia. No nos vamos a dejar vencer, porque el vencedor está con nosotros. En Cristo somos más que vencedores. La tentación no la podemos evitar. Hay un pensamiento de alguien que dijo que no podemos evitar que los pájaros nos vuelen sobre la cabeza, pero sí que hagan nido. O sea, que nosotros habitualmente ya caigamos en la práctica del pecado, lo recibamos en nuestro corazón y lo apapachemos. No, el pecado siempre va a estar a la puerta, pero nosotros tenemos el escudo de la fe, tenemos la espada del Espíritu, tenemos todo un arsenal de armas espirituales para hacer frente a todas las acechanzas del diablo, a todas las tentaciones. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Sin embargo, la actitud que tengamos, eso es lo que va a hacer la diferencia, aun cuando estemos pensando que ya hemos llegado al fin. La fábula que yo les cuento en esta mañana tiene que ver precisamente con esta verdad y se titula El burro y el pozo. Esta fábula nos trae a nosotros la verdad de que siempre que nosotros busquemos salir de las dificultades va a haber esperanza, va a haber superación, va a haber éxito. ¿Por qué? Porque en medio de esa lucha tendremos la victoria si seguimos perseverando. Bueno, esta fábula narra la historia de un granjero que tenía un burro muy viejo. Y un día dice que mientras el asno caminaba por el prado, pisó sobre una de las tablas que estaban allí y el asno cayó en un pozo muy profundo. Pues empezó a rebuznar, por supuesto, y buscando que alguien los escuchara para que lo ayudara a salir del pozo. Atrapado allí, entonces no veía la hora de que alguien viniera, pero afortunadamente el granjero oyó rebuznar al burro y los
lo desesperado que estaba, y se dirigió inmediatamente al prado para ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando él llegó, vio que su burro había caído en el hoyo y que estaba luchando por salir y no podía. Pero entonces el granjero se puso a pensar y dijo, bueno, realmente este burro es excesivamente viejo. No me sirve para nada, no puede hacer ningún trabajo. En la granja, yo creo que lo mejor que pudo haber pasado es que cayera en el hoyo, en el pozo. Y él decidió que iba a enterrar al burro allí. Y por eso llamó a los amigos de él, a sus vecinos, que vinieran con una pala para echar tierra y el burro quedara enterrado en el pozo. Y inmediatamente vinieron sus compañeros, sus vecinos, y empezaron a echar tierra en el pozo donde estaba el burro. En primera instancia el burro se sintió todavía más triste y más desesperado, porque ahora sí estaba viendo llegar el final a su vida, y el burro desesperanzado se tumbó, resignándose a la situación de la tierra que le estaban echando. Y bueno, hasta aquí llegué. Pero en una de esas el burro se sacude, se levanta y mueve sus cascos, y entonces pudo ver cómo la tierra que estaba allí sobre él cayó, y el burro supo que moviéndose él ponía la tierra que le echaban debajo de los pies, y comenzó a notar con este movimiento que él hacía de que se encontraba cada vez más cerca de la salida del pozo. Y así estuvo agitándose y moviendo y poniendo todo su esfuerzo para que la tierra estuviera debajo de sus pies, hasta que finalmente el burro pudo llegar a una altura suficiente como para salir del pozo y recobró su libertad. Todo el mundo quedó sorprendido de cómo aquel animalito había luchado por su vida al punto de que pudo poner la tierra debajo y salir del agujero. Bueno, ¿cuál es la moraleja de esta fábula? La moraleja, amados hermanos, es que cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los más profundos agujeros si no nos damos por vencidos. O sea que no es un positivismo barato, no. Se trata de una actitud que se mantiene creyendo, que se mantiene luchando en que las cosas pueden cambiar si nosotros cooperamos poniendo una actitud positiva, y sobre todo en el contexto nuestro, confiando en Dios. Él no nos va a dejar en el lodo, Él no nos va a dejar en el pozo, como David dijo en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Me sacó del pozo, me extendió la mano y puso mis pies sobre piedra. Es decir, que la clave está en esperar en el Señor, en llenarnos de fortaleza interior, creyendo en Él, creyendo en sus promesas, en su palabra, sabiendo que estos problemas que tengamos que enfrentar eventualmente en la vida pueden hacer de nosotros, ayudarnos a ser una mejor persona, un mejor creyente, que podamos sentir que trabaja Dios en nuestros corazones cuando estemos atravesando por las diferentes pruebas. Paradójicamente, cuando el creyente ha sido amenazado, ha sido perseguido, ese ha sido el momento más adecuado para que él se afirme en el Señor, para que su fe se fundamente más en el Señor y en su palabra. Así es, así siempre ha sido en la historia de la iglesia. Cuando más recia fue la persecución en contra de los cristianos, más crecía la iglesia, más se fortalecía. Y quiero decirles que eso nos va a suceder en estos tiempos también.
No piense usted que lo que están predicando mucha gente por ahí, de que va a haber un avivamiento y que toda la iglesia va a ser victoriosa. Y que no, hermanos. La persecución contra la iglesia viene. De hecho, en alguna manera incipiente ya está presente y en otros lugares del mundo está de una manera cabal. Por lo que no esperemos que las cosas cambien para bien en ese sentido. Porque el mundo es enemigo de Dios y las profecías bíblicas apuntan a eso, a que nosotros vamos a sufrir persecución. Vamos a tener, bueno, depende en este caso de la teología de cada quien, de la interpretación, pero si usted estudia detenidamente las escrituras, probablemente llegue a la misma conclusión. Vamos a pasar por la tribulación y necesitamos estar firmes en el Señor. Si fuera lo contrario, pues qué bueno, pero de todas maneras van a venir tiempos de persecución, de dificultad para los cristianos, porque el mundo cada vez más se opone a los principios del Señor. Y eso lo estamos viendo a diario en nuestra sociedad. Así que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y podáis hacer frente a todas las asechanzas del diablo. Nuestro Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero debemos estar firmes en la fe y mirar a la adversidad con buena cara. Hacer lo que hizo este animalito, poner las dificultades por debajo de nuestros pies, aprovechar las circunstancias difíciles para dar pasos hacia la recuperación, hacia la victoria. No derrumbarnos, no tirarnos allí depresivos, como que ya no podemos hacer nada. Y aun cuando ese fuera el caso, confíe en Dios. Recuerden que Elías, un profeta de Dios, un santo de Dios, este hombre llegó un momento en su vida en que dijo: Señor, quítame la vida. Elías cayó en una profunda depresión por cuanto Jezabel quería cortarle su cabeza, como había sucedido con sus profetas, los profetas de Baal. Y paradójicamente, Elías, momentos antes, había hecho descender fuego del cielo. Dios respondió a una oración de Elías de 8 frases e hizo que pudiera caer de fuego del cielo y consumiera el sacrificio y quemara aún hasta el agua. Sin embargo, este hombre que hizo caer fuego del cielo a través de su oración y su fe, unos días después está huyendo de una mujer que quería matarlo. La depresión de Elías fue grande. Muchos de los que estudian profundamente las Escrituras afirman que nunca se recuperó totalmente. Pero una cosa hizo Elías. Cuando él dijo: quítame la vida, Señor, yo solo he quedado de todos los profetas que te seguían, el Señor le dijo: mira, Elías, tú no has quedado solo. Hay 400 rodillas que no se han doblado a Baal. No eres el único, no eres el último. Y le ofreció una comida y le dijo: levántate y anda, porque el largo camino te resta. Hermanos, si usted siente que ha desfallecido o casi está desfalleciendo totalmente, recuerde que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Una operación que solamente puede hacer nuestro Señor. Porque todos sabemos que para que haya multiplicación hace falta más de un factor. Necesitamos 2 factores mínimos. Sin embargo, Dios dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Así que si has llegado al punto de pensar que ya no se puede más, porque estás pasando por diferentes pruebas, dificultades, quizás consecuencia a la misma desobediencia al Señor, lo que importa es lo que vamos a hacer ahora. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Sigue esperando y sigue confiando en Dios. Sigue haciendo las cosas que tienes que hacer, aun cuando no tengas el ánimo dispuesto, aun cuando no tengas las fuerzas, el deseo
para hacerlas, porque las vas a hacer en obediencia, en cumplimiento a la voluntad de Dios. Y en medio de esa obediencia encontrarás la fortaleza, encontrarás la gracia que te sostiene, la gracia que te da el impulso para seguir adelante. Pero no tires la toalla, persevera, persevera en la oración, persevera en el estudio de la Escritura, persevera en la comunión con los santos, para que Dios haga lo que a Él le corresponde. Que el Señor me los bendiga grandemente en esta mañana y tenga presente esta fábula del burro y el pozo, porque siempre podemos salir del pozo, siempre y cuando confiemos en el Señor y hagamos lo que nos toca. Bueno, pues quiero que sigamos orando por las necesidades los unos de los otros. Recordemos a los enfermos, todavía hay hermanos que no se han recuperado totalmente, como la hermana Catalina Quintanar, que Dios obre en su vida y le dé la salud que ella necesita para seguir adelante. Sigamos orando pues por las personas que han sido hospitalizadas, que han sido sometidas a operaciones, que Dios siga dando una pronta recuperación a estas personas. Recordemos a Erlín, la joven de apenas tendrá unos 17, 18 años, no más, que tuvo este accidente terrible y por la gracia de Dios salió ilesa. No ilesa, bueno, o sea, por lo menos quedó viva, y los problemas que está enfrentando pues está relacionado con el accidente, pero está progresando satisfactoriamente. Así que, amados hermanos, no desfallezcamos, sigamos adelante. El domingo vamos a celebrar, si Dios nos da la vida, el Día de Acción de Gracias en nuestra iglesia, así que les invitamos a todos los hermanos, y si tiene alguna persona que pueda invitar a la iglesia el domingo, será bienvenida para que escuche la palabra de Dios y sea partícipe del compañerismo con los creyentes, y también disfrute de una cena de acción de gracia que los hermanos están preparando con mucho amor. Así que Dios bendiga sobre todo a nuestra hermana Carmen Barrera y nuestra hermana Irma Menchaca, porque ellas son las que van a hacer los pavos, y ese es el fuerte de la cena. Así que Dios les dé gracia para que ellas puedan cocinar bien rico ese pavo. Lo demás, pues ya saben, la comida típica de Acción de Gracias. Pero más que todo, vale, hermanos, que estemos juntos. Oremos por las hermanas que quizás están enfermas o que han tenido dificultades por su edad ya. Que Dios permita que este domingo estas hermanas puedan estar con nosotros. Oremos por nuestra hermana Olga Padilla, por nuestra hermana Mariquina Díaz, por la hermana Gladys Pedraza, que son personas que eventualmente tienen dificultades y dolores y cosas. Oremos para que ellas puedan estar con nosotros y sigamos, hermanos, en victoria para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Vamos a orar. Quiero que recordemos a la familia de nuestro amado pastor Javier de Hoyos, que él ha perdido a su mamá en estos días, hace 2 días, y bueno, usted sabe, los que han perdido a su madre, esto es irreparable, esto es una cosa que nunca se supera del todo. Ellas van a estar siempre en nuestros corazones, y es difícil, duele. Así que oremos por nuestro hermano Javier de Hoyos, la demás familia, que el Señor les fortalezca y les consuele. Amante Padre, gracias te damos por la oportunidad de ir ante tu presencia, Señor, con acción de gracias y alabanzas, bendiciendo tu nombre, porque tú eres digno, porque tú eres el único Dios verdadero, Señor, y en ti hemos confiado, y en tu Hijo Jesucristo, en tu palabra, Señor, en tus promesas, que son todas por medio de Jesús, en el sí y en el amén. En esta tarde agradecemos todas las bendiciones que nos has dado, las respuestas a las oraciones, Señor, que nos has dado, y te damos gracias por aquellas peticiones que todavía no han tenido una respuesta, porque sabemos, Padre, que no nos dejarás en vergüenza. En el tiempo tuyo y a tu manera, Señor, tú vas a responder a estas peticiones. Por eso confiamos y descansamos en ti, y como dice Salmo 46:10, estaremos quietos para conocer que tú eres Dios. Obra, Señor, trayendo salud a los enfermos, Padre Santo. Permite que nuestras hermanas
Olga Padilla, Mariquina, la hermana Gladys Pedraza puedan estar en la mejor condición este domingo para que disfruten del servicio de acción de gracias. Tú conoces el corazón de ellas y el deseo que tienen de estar en tu casa, Padre Santo. Asísteles cualquiera sea su necesidad. Te pedimos por nuestra hermana querida Catalina Quintanar, Señor. Tú conoces también la fe, el esfuerzo de ella por la obra tuya, pero se ha encontrado malita en estos días. Rogamos que tú le toques y restaures completamente su salud, Señor. Así, Padre Santo, continuamos intercediendo por Erlín y rogamos que tú termines la obra que has comenzado en su vida. Por Jesús, Señor, este muchacho que tuvo este accidente y que por la gracia tuya está vivo, Señor, y se está recuperando. Permite, Padre, que su recuperación sea pronta y que él pueda seguir confiando en ti. Pedimos por la familia de la joven que falleció, que tú consueles y fortalezcas sus corazones, Padre Santo, y les traigas al conocimiento de Cristo Jesús. Te pedimos por César, este hombre que tiene una condición de salud tan delicada que para los hombres es imposible, Señor, pero para ti nada es imposible. Tú puedes poner tu mano sanadora sobre su cerebro, Señor, y sanarle de ese tumor, Señor, agresivo que tiene él allí. Nada es imposible para ti. Lo ponemos en tus manos y rogamos que tú, Señor, hagas con él lo que sea lo mejor, lo que esté en tu plan y en tu voluntad para la vida de César. Creemos, Señor, que tú tienes el poder para levantarlo, pero tú estás en el control de todas las cosas y eres el soberano Dios, creador de los cielos y la tierra, y que sabe lo que es mejor para nosotros. Así, Padre Santo, seguimos intercediendo por nuestros pequeños que han estado enfermos. Permite, Señor, que ya todos estén recuperados. Y así, Señor, te rogamos para que tú traigas consolación y fortaleza a la vida de nuestro hermano Pastor Javier de Hoyos y a toda su familia ante este deceso de su mamá, Señor. Sabemos lo triste que es, lo difícil, pero gracias porque ellos tienen esta fe en ti, y nuestra hermana Noemí, Señor, fue una mujer de fe. Y yo oigo el testimonio de los hermanos y creo, Señor, en eso. Por eso te pido que tú des fortaleza y des esperanza a la familia. Y así, Señor, queremos poner delante de tu presencia también la campaña o avivamiento de santidad que vamos a tener, Señor, en estos días de diciembre con nuestro hermano superintendente, Señor, que tú puedas traernos palabra tuya, que fortalezca nuestros corazones, que si tienes que desafiarnos, si tienes que corregirnos, Señor, ahí estamos dispuestos para que tú hables a nuestros corazones. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Te damos gracias por todas tus bondades, Padre Santo, porque no hay Dios como tú, ni obras que igualen tus obras. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de todas las cosas que podamos hacer que te ofendan y aquellas que dejamos de hacer y que debiéramos hacer, Señor. Te ruego que tu gracia sea suficiente para todos. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Muchas gracias por acompañarme, hermanos, en esta mañana, y pido a Dios que le dé a todos un día de victoria. Que el Señor les bendiga, la paz de Cristo sea con todos.